Hoy estamos en una nueva locación, set, se podría llamar de alguna forma. Y este video es muy especial porque he tardado muchísimo en subirlo, en hacerlo y subirlo. Pero bueno, por fin vamos con ese primer paso. Espero no tardar en editarlo y que esté lo más pronto posible. Así que quiero que me acompañen en esta ocasión a no solo una reseña, sino también una entrevista con su autora, hablando un poquito sobre el libro, sobre este proceso de escritura, sobre muchas cosas también un poquito psicológicas, ¿por qué no? Así que los invito a hacerse su café, su té, su copa de vino, su vaso de agua, lo que gusten tomar, sentarse y escuchar esta maravillosa entrevista y posterior reseña. También le quiero dar las gracias en este video particularmente a Sofi, que fue la encargada de coordinar como el espacio y que la oportunidad se diera para conocer a la autora y conocer su trabajo y obtener su libro. Entonces ese fue pauta publicitaria no paga. Así que los invito a quedarse al video. Antes de que lo olvide, si ustedes son nuevos por aquí, me presento, yo soy Caro y aquí hablamos un poquito de psicología, literatura, pero sobre todo salud mental y libros. Así que vamos a empezar. Nos encontramos con Blanca Mary Sánchez, quien es la autora de Desbloquea tu método creativo. Blanca, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Caro, feliz de tener esta conversación contigo, hablando de estos temas que nos acercan. Bueno, mientras estábamos ahorita como en una pausa, le contaba un poquito a Blanca acerca de una psicolectora, todo este proyecto y también conociéndola a ella, y quisiera que ustedes la conozcan. Así que, bueno, Blanca, quisiera que tú te presentaras y nos cuentes cuál es ese abrebocas con el que tú llegas a la gente. Para quien no te conoce, ¿quién es Blanca? Siempre lo primero que les digo es que mi propósito de vida es cambiar el mundo una neurona a la vez. Esto lo hago por medio de mis libros, de las conferencias, de las sesiones de neurocoaching, en las que integro la neurociencia con el acompañamiento de las personas para sacar el potencial. Ese es como el resumen express de quién soy yo. Ahorita veo que estás presentando este libro, Desbloquea tu modo creativo. Bueno, quería preguntarte eso desde que vi la portada. No están viendo la portada, pero lo verán en pantalla. Tiene esto un doble sentido porque es muy llamativo, es muy lindo visualmente el libro y te atrae. ¿Fue algo intencional? Totalmente. Ok. Mira, cuando nos sentamos con el diseñador de Planeta, que quedé matadísima. Ajá. Yo le dije a él que me soñaba. Yo le dije, mira, yo quiero que sea amarillo, que sea neón. Yo hago unos dibujos en mi Instagram, en @soyblancamary, de un personaje que tengo que se llama Felicia. Entonces son garabatos, son unos garabaticos ahí que yo hago, unos sketch, y le dije, me encantan estos garabatos, amo los post-its, y él cogió todo eso y lo convirtió en una portada, y yo como, wow. Entonces es muy intencional, es decirle a la gente, esto soy, este tema de la creatividad es luz, es que ilumines tu cabeza, usa estas herramientas. Entonces le apostamos a eso. Justamente hablando de la creatividad, mientras investigaba un poquito de ti, leí el primer capítulo del libro y me pareció muy interesante, muy importante lo que propones, y quiero guiar la pregunta por ahí. ¿Por qué hoy, en pleno 2025, hablar de la creatividad? ¿Por qué es importante la creatividad? Mira, estamos muy automatizados. Okay. Entonces estamos tan habituados a que todo está a un clic, a que ChatGPT, a que las otras inteligencias artificiales nos resuelvan, que si no trabajamos en tener ese diferencial que nos humanice, nos vamos a volver obsoletos. La transformación digital es exponencial. La transformación de los seres humanos es lineal. Para tú adquirir un hábito necesitas mínimo 63 días. En 63 días la inteligencia artificial ya hizo otro planeta. Entonces el decir la creatividad como meditación activa, cuando dibujas, cuando pintas, cuando escribes, que te exorcizas a ti mismo, la creatividad como entrenamiento del pensamiento estratégico, la creatividad como una forma de vivir más felices y con mayor bienestar. Entonces yo creo que es una ruta que es muy sexy y que nos invita a vivir una vida más consciente. Porque si no estás presente, no creas nada. ¿Tú crees que todos somos creativos? Sí, todos somos creativos. Pero ¿qué pasa? Que en la medida que crecemos, perdemos los poderes. Cuando uno es chiquitín, una caja, uno, wow, un cohete, un castillo,
y de repente crecemos y ¿qué comemos? Lo que quieras, como que perdemos ese asombro, esa curiosidad por falta de uso. Tú enciendes la chispa creativa y esto comienza a seguir mejorando y te invita a buscar mucho más. Mira que ahorita mencionaste algo que me interesa mucho preguntarte y es explorar esto de cómo ahorita, habiendo tanto a nuestro alrededor para investigar, curiosear, profundizarnos, quiero preguntarte tú qué crees que le pasa a una persona que está con tantos estímulos, cómo poder sacarle provecho ahorita que tenemos más tecnología que nunca, ¿no? Por ejemplo, investigar, estudiar ahora, hoy, a estudiar hace 20 años, hace 40 años era completamente diferente. ¿Y tú cómo crees que podemos aprovechar todos estos estímulos sin sentirnos bombardeados, sino que al contrario, que esto nos potencialice y no nos estanque? Hay una cosa y es el darnos cuenta de que la memoria de trabajo es limitada. Tú no puedes colocarle más de 7 estímulos o te da ansiedad y te abrumas y dices, me bloqueé. El ser capaz de ser buenos curadores de contenidos. Hay mucho contenido, pero estamos infoxicados. Entonces, definir. Esto es como comer comida chatarra. Si comes comida chatarra todos los días, esta semana salió una investigación, 5 días de comida chatarra te daña la microbiota por 3 meses. Entonces, si yo soy el experto de TikTok, que hoy veo el que dice 3 claves de no sé qué y ya no, entonces lo aprendí en TikTok y no me doy como el trabajo de decir cómo profundizo, soy enemiga de una cosa y eso me raya y es un libro que se siente como terapia. No, nada se siente como terapia. Tú quieres hacer terapia, vas al psicólogo o vas al psiquiatra. Nada se siente como terapia. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo de, estoy abrumado, ¿a quién necesito? ¿Quieres desarrollar el potencial? Y aquí estamos los coaches. ¿Tienes ansiedad, depresión? Ve al clínico, ve al psiquiatra. Yo tengo mi psiquiatra de cabecera, que en los momentos de la vida que lo he necesitado le alzo la mano y digo, oiga, le una ajustadita de tuercas, y es normal. Así como uno dice, voy al odontólogo, voy al ginecólogo. Entonces yo creo que tenemos que parar y decir, no podemos beber de todas las fuentes, hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy exigentes en manos de quién estás poniendo tu mente. Entonces yo creo que ese sería un primer paso para poder avanzar y no estar infoxicados con tantas cosas que finalmente no nos conducen a ningún lado. Guiando un poco la conversación por ese lado, he visto que en otras entrevistas tú lo mencionas y en el libro también. ¿Cuáles crees tú que son los peores fantasmas, podemos decir, o piedritas en el camino en estos momentos en nuestra actualidad que no nos dejan potenciar esa creatividad? La primera, la sobreexigencia nos está matando. Queremos ser señoras, amigas, mujeres, queremos ser perfectas. Entonces vernos regias, ser top en todo, y eso nos desgasta porque no nos da la vida. Queremos ser 10, y lo decía en una de las conferencias, personas que están durmiendo 4 horas para hacer el club de las 3 de la mañana. Entonces medito, respiro, leo, tomo 50 cursos y no vivo. Tú no duermes, se te va a dañar la cabeza. Si tú no duermes, te vas a bloquear a tal nivel que no vas a tener energía para nada. Entonces, 1, la sobreexigencia. Renuncien al club de los perfeccionistas anónimos. 2, el estrés tóxico. Tenemos que aprender a gestionar el estrés. Y 3, tenemos mucho miedo al fracaso. Yo creo que fracasar es para valientes. El único que no se equivoca es el que nada lo intenta. Entonces yo por eso es que hago esa invitación y digo, la creatividad es un acto de rebeldía y valentía. ¿Y cuáles dirías tú que son ahora el polo opuesto, ¿no? Esas cualidades, actitudes, aptitudes que puede tener innatamente una persona sin tener que desarrollarlas, que puede potenciar o hacer más fácil el camino a impulsar esta creatividad. Queridos amigos que tienen TDAH, ustedes son muy pro. Cuando una persona tiene déficit de atención, tiene tanta neuroplasticidad que se le ocurren 10.000 ideas. ¿Qué necesitan? Un socio, un aliado, un partner que les ayude a capturarlas y materializarlas. Entonces eso, 1. 2, la curiosidad. El uno querer saber de tantas cosas, el asombrarse. Y 3, la gratitud. Cuando tú agradeces por estoy aquí en este momento, en esta conversación contigo tan chévere, eso dice, quiero ir a ver qué hace una psicolectora, qué pasa en su cuenta, de qué está hablando, cómo aporta. La curiosidad, la gratitud y yo creo que la conexión social. El conectarte con alguien que te acompañe a explorar el mundo es lo que te dispara la creatividad, porque es que es un acto muy social. Cuéntame un poquito algo que me parece muy interesante y es que yo considero tú exploraste mucho tu propia creatividad en el proceso creativo de este libro. ¿Cómo fue ese proceso? Fue una aventura, la pasé muy bien. Creo que es el que más me he divertido haciendo. Me divertí mucho porque
escribí mucho manuscritamente. Entonces tenía muchas ideas, voy a poner una foto, tenía un montón de libretas, entonces yo iba a mostrar libretas de papel grande y me iba a decir mapas conceptuales y les ponía colores y se me ocurrían cosas y yo iba y le cambiaba. Todos los dibujos los hice en el iPad. En Planeta los hicieron más lindos, pero yo dije, este garabato, quiero acá esto. Entonces yo creo que fue arriesgarme, porque si tú ves, todos mis otros libros son más seriecitos, superpuestos, doctorísima, aquí no, esa soy yo. Con mis chistes malos, con los comentarios que les hago por ahí de, oiga, libere ese genio creativo, como muy auténtico, muy, digamos, muy profundo y muy transformador, porque creo que cuando terminé el libro yo dije, no, este fue el entrenamiento que me hice, entonces no es el libro para que lo leas, es el entrenamiento de gimnasia cerebral para potenciar tu cerebro. Blanca, tú en tu vida profesional has explorado muchos campos, entonces veo que, bueno, haces estos entrenamientos directos con mucho talento humano, entonces en el área organizacional, ¿no? Tienes tu propia empresa, también te dedicas, bueno, a esto de las redes sociales, a hacer contenido en YouTube, en Instagram. ¿Cómo crees tú que esas diversas áreas de tu vida profesional han ayudado a explorar esta creatividad personal? Eso es muy chévere. Se llama personalidad tipo T. Ok. Entonces, tú tienes como un pilar central, que en mi caso es la neurociencia, y aquí en la barra de la T le cuelgas cositas. Entonces, por ejemplo, yo me certifiqué en arteterapia, que me parece lo máximo. Mindfulness. Soy karateca, entonces el tema de las artes marciales, de la disciplina, de organizarte, todo esto ha sido como una piecita de rompecabezas que me ha contribuido como a que esa curiosidad tan grande que tengo me lleve a decirle a la gente, usted también lo puede hacer. Y mira, nosotros tenemos 50.000 personas entrenadas en 15 países. Y si todas estas personas uno ve que mejoran, que se transforman, ahí quise ir a sembrar como esas semillitas en mis lectores y decirle, mejore un 1%. Y cuando mejore un 1% va por ese otro 1%. Y la gente se siente ganadora y lo único que te digo es que uno comienza con la creatividad y se daña. Uno ya no quiere parar, no quiere ir a explorar otras cosas. El dibujo, la pintura, la ilustración, por ahí ya me creo caricaturista. Mira que eso que cuentas es muy interesante porque se vuelve muy multifacético. Sigues teniendo como este polo, esta persona, pero al mismo tiempo hay varias como caras, ¿no? Hay varios lados que tú puedes seguir explorando. Mi pregunta va encaminada a específicamente la escritura, porque veo que es un lado que tú has desarrollado ya mucho más profundo desde la parte de la divulgación. ¿Qué encuentras tú en la divulgación, tanto visual como se hace en redes sociales, como también en la parte escrita, que quizás no habías encontrado en otras de estas facetas? Creo que me permite tener como un hilo conductor. Cada artículo que escribo, cada columna que escribo en Forbes, en los diferentes medios, me permite tener como, yo pienso que es como un regalo que le voy a dar al lector. Entonces, ¿qué regalo le voy a dar? Un neurotip para, un micropaso para pasar de acá a allá. Entonces siempre busco que sea muy accionable, porque es que hay mucha gente que te habla del qué, pero ¿y cómo? ¿Cómo soy creativo? ¿Cómo regulo la ansiedad? ¿Cómo soy resiliente? Entonces yo creo que una característica de todos mis contenidos en general es el cómo, lo accionable, lo que tú lo puedas aterrizar a la realidad. Y lo otro, hay un término que yo creí que había inventado y no, ya existía, y es la simplicidad. Coger términos muy robustos, textos muy rigurosos y explicarlo de una manera que lo pueda entender un niño de 10 años. Si él lo puede entender, todos lo podemos implementar. Hay un mito que tú desarrollas un poco en el libro y que tiene mucho que ver con la literatura, el arte, la poesía, la ciencia. Tú lo desarrollas en que no existen estos genios creativos. Y yo quisiera aumentarte esta pregunta que siempre ha rondado por mi cabeza. Si hay alguna conexión, ¿o tú crees que hay alguna conexión entre la creatividad y la locura? Porque hay como este mito en donde que para ser creativo tienes que emocionalmente no estar bien, ser inestable, para aflorar un poco este arte y esta creatividad. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que la creatividad tiene muchos matices. Entonces puedes tener una creatividad lógica, cognitiva, o puede ser Van Gogh, que en medio como de la neurodiversidad, de sus alteraciones psiquiátricas, convertía todo en arte. Son rutas distintas, pero sí creo que pueda existir por allí alguna ruta para transitarla y convertir
una emoción en una obra. Bueno, Blanca, me gustó muchísimo escucharte. Quedan todos invitados para leer Desbloquea tu modo creativo. Luego de esa maravillosa entrevista con Blanca Megui, me hubiera encantado poder haber tenido el tiempo para haber leído su libro antes de entrevistarla, por supuesto. Lo alcancé a ojear y tal vez por eso durante la entrevista hubo como algunas puntadas, pero claro que en cuanto tuvimos la entrevista, yo corrí a leerlo. Me demoré, yo creo que el siguiente transcurso del mes, porque efectivamente durante ese tiempo estaba leyendo muy paulatinamente y muy poco. Así que eso sí me hubiera gustado haber podido tener esta oportunidad, porque creo que hubiéramos hecho como muchas más preguntas. Sin embargo, después de haberlo leído, déjenme decirles que quedé con un gran sabor de boca, porque bueno, si ya son recurrentes en este canal y en la cuenta, sabrán que los libros de autoayuda y autoconocimiento y yo no somos los mejores amigos. He tenido como esta idea rondando en la cabeza de quizás incluir alguna que otra lectura durante el transcurso y venir aquí a traerles quizás un poco un análisis psicológico un poco más exhaustivo, si esa información que se está divulgando y que se está dando coincide con lo que teóricamente y sobre todo científicamente y en evidencia sí sucede en la psicología, tanto en la teoría como en la práctica. Y aunque no catalogaría este libro como autoayuda, sí comprendo que es un libro más de divulgación sobre desarrollo personal, como sobre llegar a desarrollar y ejecutar ciertas áreas, como en este caso la creatividad. Así que definitivamente fue un libro que me ayudó muchísimo a eso, a salir de esa zona de confort. Sin embargo, me gustaría también recalcar 3 aspectos fundamentales y 3 aspectos que me maravillaron, me gustaron mucho y por lo cual creo que esta lectura es muy gratificante y que si ustedes están buscando algo parecido con respecto a la creatividad, que también será un concepto que abordaré más adelante a lo largo del video, puede ser una muy buena lectura. Más que un libro, que sí lo veo de esa forma, pero siento que es un gran manual. Es de estos libros, si quieren catalogarlo en desarrollo personal, que no solamente invita al texto y a la lectura, sino también a su práctica y de una forma muy didáctica, muy dinámica, que requiere tiempo, pero que creo que es muy fácil poder aplicar estos conceptos en nuestra vida diaria y tener este libro como un manual, como una guía paso a paso de cómo podríamos ir aplicando esta creatividad. Eso es algo que me gustó mucho, porque muchas veces cuando leemos o nos acercamos a este tipo de libros, se vuelve complicado hacer de la teoría algo práctico. Y aunque muchos de ellos traen ciertos ejercicios, este libro lo trae de una forma paso a paso, más bien explicado. Y eso fue algo como que me gustó muchísimo al respecto. Así que van a encontrar no solo un libro, sino también, en efecto, un manual. Nuestro segundo aspecto del que quiero resaltar es que vamos a encontrar preguntas como ¿todos somos creativos? La famosa si se nace o se hace la creatividad a lo largo de nuestra vida, si en realidad solamente la creatividad está asociada con este momento que se asocia mucho en el arte, por ejemplo en la literatura, con este momento de musa, con este momento de inspiración, y que es ahí cuando tenemos que sacarle jugo a la creatividad. Si la creatividad la podemos ejercitar, la podemos fomentar, la podemos ejecutar de una forma que no sea solo estar inspirados, sino que sea también en nuestro día a día. Y si de la creatividad salen estos grandes inventos, estos grandes experimentos, o qué sale en realidad de la creatividad. Me gustó entonces muchísimo que el libro desarrollara y se guiara a través de estas preguntas, a través de intentar responder estas preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho, y que quizás el estar pensando constantemente en estas preguntas o rumiando frente a ellas nos alejan de poner en práctica esta misma creatividad.
Y en el tercer aspecto del cual me maravilló y quería sí o sí venir a hablar en este video es del uso del lenguaje en este libro. Es un lenguaje que muchas veces puede ser teórico desde el campo que maneja la autora, que es más como la parte neurocientífica y neuropsicológica. Sin embargo, me gustó mucho que hay el uso de un lenguaje accesible. Y por accesible no solamente me refiero a fácil de entender, sino que hay muchísimas conexiones con la vida diaria. Entonces es muy fácil que ese lenguaje nos permita hacer relaciones de cómo la creatividad está en todo, en nuestro día a día. Hay muchas relaciones y muchos ejemplos de muchos contextos. Entonces eso es muy importante porque como está ampliado, muchas personas se pueden sentir identificadas. Es decir, no solo se va a sentir identificado el psicólogo, la psicóloga o cualquier persona que trabaje en relación a estos temas, sino también puede ser un emprendedor, un empresario, la persona de a pie, la persona común y corriente, porque no son contextos que estén tan alejados de la generalidad, y eso es algo que me gustó mucho porque sirve para hacer muchas relaciones, muchos ejemplos, y que esa teoría sea muy fácil llevarla a la práctica de nuestra vida y empezar a ejercer pues justamente esta creatividad. Así que este libro me gustó mucho, lo recomendaría, claro que sí, si ustedes están en busca de una lectura de este tipo, es decir, un poco más de desarrollo personal, si están en busca de algo o están en relación constante sobre la búsqueda de creatividad, si están en un trabajo o por algún tipo específico de requerimiento personal, están en búsqueda de conocer más acerca de la creatividad, cómo hacerla parte de su día a día, de su vida, y quieren profundizar más al respecto, es decir, tener ejercicios prácticos que les ayude a desarrollar esta habilidad, creo que es una muy buena lectura. Es una lectura ágil, es una lectura dinámica, y sobre todo si esa lectura se la compagina con ir practicando constantemente estos ejercicios propuestos, yo sé que va a ser un 10 sobre 10, así que aquí está esta recomendación. Ahora bien, quise dejar esta reflexión un poco para el final. Quisiera que abordáramos esta creatividad y todo lo que nos cuenta el libro y lo que les he estado aquí un poco como comentando sobre la parte psicológica, pero sobre todo la parte emocional. Me gustaría primero ver la creatividad y hablar de ella como un todo, es decir, como un conjunto, como un aspecto o una pieza más de ese rompecabezas. Que para muchas personas, inclusive, la creatividad puede convertirse de alguna manera en un factor protector. Esto quiere decir que puede ayudar a esta persona a encontrar incluso ese desarrollo personal del que hablamos, y que este desarrollo personal es muy subjetivo también. Entonces, que la creatividad puede ser la ayuda de ese factor protector. Sin embargo, al verla desde la parte emocional, se puede entender también que es esta búsqueda constante de ser productivos. Y aquí es donde quería llegar a esta reflexión. Sería muy interesante la integración de la creatividad desde otros espacios. Es decir, que la creatividad nos impulse y nos ayude, pero que no por eso estemos en este constante afán y en este constante ajetreo de que tenemos que ser creativos todo el tiempo, tenemos que estar creando, tenemos que estar haciendo cosas, porque si no, estamos perdiendo el tiempo de alguna forma. Y también lo que me gustaría hacer es que se vea la creatividad no como una forma de tapar una emoción, y no como una forma de huir de algo. Viene un poco relacionado con lo anterior. Entonces, por ser creativos, estar constantemente evadiendo, evitando emociones o evitando inclusive un cansancio. ¿Qué pasa cuando no estás siendo creativo? Ya has indagado emocionalmente por qué no estás siendo creativo. Hay un exceso de cansancio, no ha habido descanso, no ha habido otro tipo de espacios, y por eso quizás también las estrategias, las nuevas ideas, las nuevas habilidades no están fluyendo. No lo sé, es una pregunta también por eso retórica y muy abierta frente al tema. Finalmente, también ver la creatividad como una invitación a la pausa.
Yo considero que incluso este libro sirve mucho para ello porque es un libro que, como les decía, es un libro manual. Entonces, claro, yo hice la lectura, pero no lo he usado todavía como ese manual, como ese paso a paso, que es lo que me gustaría, porque es un libro que te invita a esa pausa de, ok, podemos practicar la creatividad, puedes convertirte en un ser más creativo, puedes aprender cómo fomentar esta creatividad, pero eso requiere tiempo. Y requiere tiempo de conexión con el hoy, con el presente, con el estado en el que estamos, que este afán en el que muchas veces vivimos, que abrimos X o Y red social en nuestro celular y en menos de 1 minuto y medio, 2, 3 minutos tenemos 7, 10, 15 rostros distintos, 15, 10 mensajes distintos, lecturas de la realidad distintas, y es como, dame una pausa. Y siento que este libro invita a eso, invita a la creatividad desde una forma más tranquila. Así que este libro nos invita a crear no desde la expectativa, sino desde el disfrute mismo del proceso, y eso me parece uno de los aspectos más interesantes. Si llegaron hasta el final de este video, les agradezco muchísimo y espero verlos en una próxima oportunidad. ¡Chao!